Quieres ser papá, pero no estabas preparado para dos y entonces ya tienes no solamente una pañalera, sino dos. Si no sabes a cuál atender, primero darle su alimento, en el caso de que seas papá, el biberón, o en caso de que seas la mamá, pegarlo de tu mamá. Por fin se te durmió uno de tus bebés, pero el otro de un momento a otro estalla en llanto. O tal vez no sea solamente el otro, sino el otro, el otro, el otro. Así que si tienes una vida múltiple en tu familia, si tienes un parto múltiple, posiblemente estés En apuros. Bienvenidos. Bueno, esto es un tema, Luisa, que yo creo que a muchos nos ha causado pues como temor en algún momento, y digo temor porque, como tú lo decías ahora, o sea, si tal vez uno no se siente preparado para un solo niño, imagínate que vengan dos o tres o más. Pero también podemos encontrar esos papás o esas mamás que dicen, yo quiero dos de una vez. Que yo digo, yo creo que son papás primerizos. Tal vez tal vez no han estado en apuros precisamente, y bueno, eso es lo que queremos hablar hoy precisamente, y es acerca de los gemelos, los mellizos, los trillizos, o todos esos embarazos múltiples que se dan y que vienen de pronto como con ese regalito divino que tal vez no lo teníamos programado, pero que bueno, Dios nos premió entonces a veces con esos hermanitos que vienen junticos ya listos para llegar a esta vida y hacernos doblemente felices, porque también es el doble de amor. Así es, lo dices muy bonito, es el doble de amor. Yo creo que definitivamente, así no esperemos que lleguen dos, tres. Cuando llegan, yo creo que definitivamente es algo tan bonito, pero debe requerir mucho esfuerzo, además. Pero bueno, ese es el tema de hoy. A ustedes gracias por conectarse con En Apuros. Hoy vamos a tener a una experta en el tema que nos va a aclarar un poquito acerca de cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los mellizos y los gemelos, y digamos que otras inquietudes que nosotros como papás primerizos también digamos que tenemos ahí algunas dudas. Y también digamos, como desmitificar ciertos elementos, porque en ocasiones creemos que tal vez sea algo muy normal, muy natural, pero puede que de pronto existan riesgos mayores. También, digamos, los cuidados especiales, tanto para la mamá como para los niños, es decir, lo que hablábamos ahora, a quién atendemos primero, si es verdad que uno de ellos es más sano que el otro, bueno, todo ese tipo de detalles vamos a hablarlos de la mano de una profesional que nos está acompañando el día de hoy. Vamos a saludar a María Eulalia Tamayo Pérez. Ella es pediatra neonatóloga, coordinadora médica de la unidad neonatal del Hospital San Vicente. Muy buenos días, María, muchas gracias por acompañarnos, y qué bueno es que estés acá con nosotros para darnos todas esas herramientas a los padres que en estos momentos están pasando por una situación quizás estresante al hablarles de gemelos, mellizos, trillizos o esos partos múltiples. Muy buenos días, gracias por la invitación y espero poder dar muchas dudas que se tienen en este momento tan especial. Muchas gracias a ti por acompañarnos y comencemos por una pregunta simple. ¿Cuál es la diferencia entre los mellizos y los gemelos? Bueno, a ver, cotidianamente hablamos de mellizos cuando no son iguales o cuando son de sexo diferente, y gemelos cuando son del mismo sexo. O sea, realmente la diferencia, o sea, todos son gemelos, solo que los vamos a clasificar según si son el número de óvulos que se fecundaron y de espermatozoides. Entonces hablamos de los que son mellizos, es que son dos óvulos, dos espermatozoides, o digamos, y eso les da la diferencia como tal. El otro puede ser un óvulo y que simplemente en el periodo inicial se fraccionó. Entonces estos son los que hablamos, que son gemelos y que son idénticos porque tienen la misma carga genética. Ahí quiero preguntar algo con respecto a eso que estabas diciendo de la parte inicial, que el óvulo, entonces digamos como que se separó, se partió. ¿Qué puede generar eso? O sea, ¿realmente fue algo que hizo la mamá, que hizo el papá? ¿Es algo que ya es netamente genético? ¿O nosotros podemos ser también como los culpables de esta novedad?
Usualmente es más, digamos, genético, o sea, hay muchos factores que pueden predisponer a esto, tanto en el que son dos óvulos como en el que es solamente un óvulo. Vemos que en muchas familias se tienen más, generación tras generación, hay con mayor frecuencia embarazos gemelares, entonces ahí tenemos una parte genética. Sin embargo, hay otros cuando tenemos una estimulación, digamos, por medicamentos o estimulación ovaria, en que hay más posibilidad de que se presente, pero realmente es algo que totalmente no podemos controlar. Doctora, o sea que realmente si yo quiero tener gemelos, no tengo cómo prepararme para tener gemelos. Específicamente no, o sea, si tú tuvieras, digamos, una manipulación como tal, sí sería posible, o sea, una manipulación a nivel genético, podrías tener esa posibilidad, o cuando tenemos una fertilización in vitro puede ser mucho más frecuente. Cuando tenemos problemas de fertilidad como tal, los medicamentos y las técnicas que empleamos podría ser mucho más frecuente que si no lo hacemos. Listo, pero como tal, no. Sabemos y conocemos que fuera de esta parte genética, pues las mujeres que se embarazan a mayor edad, es más frecuente que se presenten los embarazos múltiples. Sí. Doctora, tengo una pregunta también, es precisamente para esas familias que en estos momentos ya saben que van a ser padre de 2 o más, y es, digamos, los temores que surgen porque hay muchos mitos alrededor, que queremos que usted nos diga si esto tiene, digamos, alguna parte de realidad o no. Por ejemplo, en el tema de la salud de los bebés, dicen que a veces un embrión se desarrolla más que el otro, que uno de los niños va a ser más sano, que el otro no va a crecer tanto. ¿Esto es real, es mentira o cómo podemos saberlo? Bueno, es real en algunas situaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que diferenciar o tener algunas consideraciones. Esos embarazos que son múltiples, ellos pueden compartir placenta o tener 2 placentas o 3 en caso de que sean trillizos o trigelar. Pueden estar en una sola bolsita o en diferentes bolsas, o sea, pueden compartir algunos componentes, digámoslo así. Entonces, dependiendo de lo que compartan, van a ser las complicaciones y va a ser incluso el seguimiento. Si tenemos 2 bebés que se formaron de 2 óvulos diferentes, cada uno tiene su placenta, uno esperaría que vayan a tener un crecimiento muy similar entre ellos. Sin embargo, cuando vemos que este embarazo múltiple comparte la placenta, vamos a tener más dificultades y puede crecer uno más que el otro, o incluso crecer los 2 por debajo de lo esperado. Para eso va a ser supremamente importante una buena alimentación de la madre, pero fundamental un muy buen seguimiento en sus controles prenatales, con unas ecografías que nos permitan evaluar cómo está haciendo ese seguimiento, que no se presente un retardo, que nosotros llamamos un retardo en el crecimiento intrauterino, y que tenga una buena, digamos, viabilidad, o sea, que todo esté funcionando bien in útero para poder detectar oportunamente cuando por alguna razón se tiene que terminar esta gestación antes de tiempo. Doctora, no sé si a nivel de estadísticas podríamos hablar de que es más común los bebés que nacen que se desarrollan en una sola placenta, o en 2 placentas, o en 3, pues hablando ya de trillizos. Sí, hablamos de que las gestaciones múltiples como tal son más o menos el 1% de los nacimientos múltiples, el 3% del total de recién nacidos vivos, y sí son mucho más frecuentes los que son en 2, digamos, 2 placentas, 2 bolsitas. Ah, bueno. Bueno, doctora, sí, tranquila. Los otros son mucho menos frecuentes, igual que ya los trillizos o que sean otro tipo de embarazos múltiples, son mucho menos frecuentes. Tengo una pregunta también, y es que, digamos, de cara a las mamás, si la mamá con un bebé queda cansada, queda con ciertos, digamos, como
no digamos problemas, pero sí como con algunas dificultades en su cuerpo, con un embarazo múltiple, digamos, entonces va a estar él doblemente cansado, va a estar como haciendo su cuerpo más esfuerzo y esto puede deteriorar de pronto su salud o el cuerpo se va adaptando a esto. El cuerpo, tú lo dices muy bien, se va adaptando y es algo que va a ser progresivo, ¿cierto? Pero indudablemente, sobre todo durante los últimos meses, va a estar mucho más cansada, ¿cierto? Porque estamos hablando que, a diferencia de un embarazo único en el que esperamos un peso estimado alrededor de 3.000 gramos, acá tenemos 2, ¿cierto? Entonces ya no vamos a hablar de 3, sino de 5 o 6 kilos, ¿cierto? Entonces el peso, solamente eso en sus cambios corporales, va a ser un factor muy importante, pero es muy posible y se pueden llevar a gestaciones a término exitosas en embarazos múltiples. Doctora, normalmente estamos escuchando que el embarazo múltiple es considerado un embarazo de alto riesgo. ¿Esto es verdad o si las mamás desde el inicio de su gestación tienen un buen control con su médico, se puede lograr un embarazo muy tranquilo y sin problemas pues como de ninguna... No solamente en el peso, la alimentación, sino como todo lo que puede acarrear pues el tema de la gestación de un bebé? Sí, definitivamente se puede llevar a un feliz término, digámoslo así, esta gestación, pero se implica, teniendo en cuenta que se trata de 2 o de más fetos, unos riesgos inherentes no solamente a la madre, sino también a los bebés. Entonces, para esto va a ser clave un muy buen control prenatal. Tempranamente, en la primera ecografía que hacemos en el primer trimestre, se puede identificar que se trata de una gestación múltiple y teniendo en cuenta esto va a tener unos controles mucho más rigurosos y por eso decimos que es de alto riesgo. Y esos controles ya van a ser por médico especialista, teniendo en cuenta que vamos y va a ser fundamental un muy buen seguimiento, sobre todo el crecimiento. ¿Listo? Sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre, principalmente vamos a tener que ser mucho más rigurosos con la frecuencia de estos controles, con la realización de ecografías, inicialmente para determinar qué tanto comparten, pero ya después va a ser para poder evaluar ese crecimiento, que no se nos vaya a frenar ese crecimiento, que quizás es de las complicaciones que se pueden presentar con mayor frecuencia y que podemos identificar de forma temprana y poder hacer oportunamente alguna intervención. Doctora, ¿cuál sería también esa, digamos, siguiendo con este tema de los cuidados especiales, después de pronto ya del alumbramiento, del nacimiento de los chicos, esa primer semana, qué cuidados especiales hay que tener en ellos o son, digamos, como los normales en los demás bebés, solo que dobles? Solo que doble. Dobles o triples. Bueno, tú lo has dicho. O sea, los cuidados son muy similares a los de un hijo único. Va a depender mucho, o vamos a tener 2 escenarios. Unos que van a nacer antes de tiempo o muy cercanos al término. Secundario, pues al ser un embarazo múltiple tenemos la posibilidad de que ya sea porque su crecimiento no era correcto y teníamos que desembarazar a esa mamá antes o simplemente porque se desarrolló un parto prematuro. La idea es poder llegar lo más cercano al nacimiento, pero entonces cuando se trata de un bebé que es prematuro, pues tenemos unos riesgos adicionales. Algunos de ellos van a tener que pasar un periodo en una unidad neonatal, otros, según su peso y su edad gestacional, se van a poder ir para la casa con los papás, pero al ser prematuros vamos a tener, digamos, riesgos que esforzarnos más en la parte de la alimentación. Esos primeros días ser muy insistentes, sobre todo porque tenemos una mamá que, si bien va a producir toda la leche suficiente para sus 2 bebés, inicialmente pues no va a ser mucho el volumen y van a tener que compartir, vamos a tener que estar muy pendientes del peso, de la regulación
de todo lo que tiene que ver con la temperatura. Y ya si el bebé es a término, pues va a ser un poquito más fácil porque van a tener mayor facilidad para alimentarse y para esta regulación térmica. Entonces al principio es una adaptación como todo bebé, acá es una adaptación que se hace, digamos, los 4, papá, mamá, los 2 bebés o los 3. Entonces es un periodo de conocimiento, pero va a ser muy similar, solamente que vamos a necesitar un poquito más de paciencia y un poquito más de ayuda. Doctora, ya hablando del momento del parto, pero en cuanto a la mamá, normalmente en estos embarazos múltiples se practica cesárea o también es muy común que sea parto natural. Sí, la gran mayoría de las veces es por cesárea. ¿De qué va a depender muchísimo esto? Sí. Va a depender de la presentación en la que vengan los bebés y también pues qué tanto están compartiendo, ¿cierto? Entonces, si tenemos que son 2 bebés, o sea que son 2 bolsitas aparte, 2 placentas aparte, están en súper buena posición, uno podría decir, es posible que nazcan en un parto vaginal. ¿Cierto? Pero teniendo en cuenta que esto no siempre ocurre y quizás la mayoría de las veces ocurre lo contrario, o sea, que uno esté, digamos, encefálica, mientras que el otro esté lo que llamamos sentadito, ¿cierto? En podálica, entonces eso va a hacer que la extracción en el momento del nacimiento sea mucho más difícil y podemos tener, hay un riesgo para los bebés, entonces esta situación es la que más lleva a que esta terminación sea por cesárea, y más si es no solamente 2, sino 3 o 4 bebés para poder programar todo, o sea, porque necesitamos un equipo para poder atender a esa mamá y un equipo pendiente para poder atender a cada uno de los bebés. Eso es un trabajo, debe ser un gran esfuerzo, no solamente de la mamá de los bebés, sino también de todas las personas que acompañan en ese La doctora nacimiento. dijo el número 4 y Luis apenas se le paró el corazón, pero bueno. Porque quería preguntarle también algo a la doctora, y es que no sé si de pronto pueden hacer uno primero y después, no sé si a los 2 días o hasta inclusive una semana después o un mes después el otro bebé. ¿Esto puede pasar? Uno pensaría que no, o sea, uno pensaría que el trabajo de parto y todo, o sea, es en el mismo útero y va a desencadenar un parto prematuro, ¿cierto? O sea, la actividad uterina va a ser en todo el útero, ¿cierto? Vamos a tener la dilatación también en el mismo útero, entonces la idea es que si se desencadena un parto es el nacimiento de los 2 o de los 3. Lo que sí es que se pueden demorar, o sea, minutos, Sí. El nacimiento del uno y del otro, dependiendo si son vaginales, o sea, vamos a esperar un tiempo mientras el nacimiento del otro, y si ya son por cesárea, pues es una extracción que es manual, entonces son secuenciales. Doctora, también, digamos, volviendo a ese proceso todavía de la gestación, ¿en qué momento, digamos, como que puedo estar tranquilo? Porque muchas mamás, también por las películas, por todo lo que hemos visto en TV, empiezan a tener ese temor de que de pronto no se desarrollen bien y tengamos unos bebés siameses o tengamos de pronto otro tipo de complicaciones. ¿En qué momento, digamos, a través de la ciencia podemos darnos cuenta de que no, vienen sanitos, vienen independientes, vienen ya, digamos, como con esa tranquilidad para los papás? Sí, durante la primera gestación, durante el primer trimestre, que es la primera ecografía, ahí va a ser muy importante poder definir lo que tú mencionas, ¿cierto? O sea, poder definir bien si se trata de cuántas placentas tenemos, cuántas bolsitas tenemos, cuántos fetos tenemos. Entonces es en el seguimiento que se hace entre ese primer y ese segundo trimestre en el cual podemos tener muy definido esta parte. O sea, ya una vez definido esto, es hacer el seguimiento dependiendo de lo que encontremos, ¿cierto? O sea, si vamos a encontrar 2 bolsitas, 2 placentas, 2 bebés, digamos, son los que menos riesgo tienen, y si empezamos y detectamos inicialmente que comparten placenta, que comparten bolsitas, entonces generan un riesgo adicional y vamos a necesitar seguimiento. Mientras más temprano, más fácil de identificar
oportunamente qué es lo que ocurre. Y también podemos encontrar diferentes embriones en esa parte inicial embrionaria, y no es raro que cuando son 5 o 6 embriones, ellos mismos se absorban algunos de ellos y no todos terminen con un desenlace adecuado. Doctora, yo sigo pensando en las mamás porque es que me cuesta pensar si yo subí 24 kilos con uno, ¿cómo serán de verdad estas mamás que tienen trillizos, cuatrillizos? Y pienso también en algo que lo vemos mucho ahorita en redes sociales porque las mamás ya comparten parte como de esa intimidad de sus procesos tan bonitos, y es que muchas sufren como unos desgarres en los músculos, y quisiera que nos compartiera un poquito acerca de eso y de pronto los cuidados que esas mamás que pasaron por ese proceso deben tener para recuperar, digamos que no solamente por lo estético, sino más por el tema de salud. No sé cómo puede afectar de pronto a la mujer estos desgarres, o qué otro nombre nos puede compartir aquí para que todos los televidentes se conecten. Bueno, o sea, realmente va a ser muy importante, o sea, que esa mamá ojalá haya llegado a su gestación con la mayor preparación, ¿sí? O sea, ojalá haya tenido un control que llamamos preconcepcional, ¿cierto? O sea, tener todos sus exámenes bien, estar, digamos, en el peso y en una nutrición óptima, porque si bien, o sea, tú mencionas, durante la gestación se gana peso y acá vamos a ganar un poco más de lo esperado, ¿cierto? Entonces vamos a tener más riesgos. Entonces la idea es que tenga una gestación lo más sana posible, o sea, desde todo punto de vista, o sea, no solamente el seguimiento clínico, sino también de toda la parte nutricional, del ejercicio que ella puede hacer para fortalecer esos músculos y poder evitar lo que tú mencionas de esos desgarros, o sea, poder manejar bien ese sobrepeso adicional que va a tener, ¿cierto? Dentro de todo lo posible, porque ya finalmente, sobre todo en las últimas semanas de gestación, esta actividad no va a poder ser muchísima, es como lo que más puede ayudarle. Y ya posteriormente, una vez terminada la gestación, volver rápidamente a su vida sana y a su vida normal, o sea, para poder perder ese peso adicional, y con el ejercicio va a poder mejorar mucho. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y yo quiero que ya para cerrar, no solamente a Luisa, sino a todas las mamás que en este momento están de pelos parados, darles, digamos, como ese parte de tranquilidad, de que esto igual puede ser un proceso natural, de que puede que de pronto no ocurran, digamos, como complicaciones, y que simplemente dentro de esos cuidados que ellas deben tener en su proceso de gestación para llevar a feliz término, digamos, ese embarazo, pueden estar tranquilas. Que usted nos diga como profesional, sí, hay que tener cuidados, pero todo va a salir bien. Bueno, sí, definitivamente los embarazos múltiples se presentan, o sea, yo creo que dentro de todo tenemos que estar preparados, si bien en algunas situaciones se puede anticipar un poco, porque tengamos un antecedente genético, por el tratamiento que haya llevado a esta gestación. Es un proceso que es natural, o sea, el cuerpo va a hacer una serie de adaptaciones tratando de mantener bien estos dos fetos durante la gestación, y yo lo que les recomiendo es una muy buena nutrición, unos muy buenos controles prenatales, un muy buen seguimiento, y definitivamente es algo muy bonito y que tenemos que disfrutar, no solamente durante la gestación, sino luego en el momento del nacimiento. O sea, tenemos más riesgos, sí, hay más riesgos de sus bebés de nacer con enfermedades, pero afortunadamente tenemos como todos los medios, todos los adelantos científicos, todas las posibilidades de poderlas identificar oportunamente y tratar. Entonces la idea es cuidarnos bastante para que podamos disfrutar estos bebés que vienen de la mejor forma. Doctora, regálenos por favor ese número de contacto donde los televidentes se pueden comunicar con usted de pronto si tienen inquietudes acerca de este tema u otros. Sí, les podría ser el del hospital. Sí. El 444 1333
Sí. Yo trabajo en la unidad neonatal, es la extensión 2607. Perfecto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta información tan importante para muchos papitos. Un abrazo. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias también al Hospital San Vicente Fundación y a todos los televidentes, que yo creo que ya quedaron muchas dudas despejadas, pero también, Luisa, hay muchos mitos y muchos datos curiosos alrededor precisamente de los hermanos gemelos, así que vamos a ver esta nota que preparó el equipo de En Apuros y luego de este corte regresamos precisamente con unas de esas hermanas que les fue muy bien en ese parto y que hoy en día ustedes ya conocen de mucho tiempo atrás. Ya regresamos con En Apuros. Según cifras estadísticas, 3 de cada 1000 embarazos suelen terminar en nacimientos múltiples y dependiendo del porcentaje de material genético que compartan los embriones, esto podría convertirlos en gemelos, mellizos o quizás más. ¿Sabes qué es la criptofasia? El término se refiere a la comunicación que se genera en dos personas o grupos muy pequeños que logran crear sus propias señas y hasta palabras. A veces los gemelos lo hacen de forma involuntaria, sin embargo, otros sistematizan sus propios vocablos para que nadie más pueda entenderlos. Si bien algunos gemelos pueden llegar a ser idénticos, existe una forma infalible para reconocerlos. Basta con mirar sus ombligos. Resulta que esta es una cicatriz particular, producto del corte del cordón umbilical. Por ello, nunca será igual a la de su hermano. Los mellizos, por su parte, pueden llegar a ser incluso de diferente sexo, raza y se han dado casos de hasta diferentes padres. Los avances en la medicina genética revelan que existen factores que pueden propiciar a la madre para ser más propensa a este tipo de gestación. La estatura de la madre, el consumo excesivo de lácteos y si en sus genes familiares ya lo trae consigo. Por último, y no menos importante, el gemelo malvado no existe. Esta ha sido una invención de Hollywood para generar historias en donde uno siempre es el bueno y el otro quizás no. Sin embargo, por factores sociales o demográficos, cada gemelo puede desarrollar su propia personalidad. Estás viendo En Apuros. Tuve un hermano que fue mi salvación. Hizo de mi infancia algo soportable. Maurice Sendak. Regresamos con En Apuros y es que realmente si un hermano es algo fenomenal, imagínate mellizos, gemelos, trillizos o quién sabe cuánto será la recua, ¿no? Qué felicidad. Pero antes de continuar con este tema, yo quiero que tú y todos los televidentes, Luisa, vean este video, este comercial, a ver qué les recuerda. Y mire, las gemelas. Deliciosas. Doblemente deliciosas. ¿Qué? ¿Le va a comer? Porque el reto es doble. Ja, ya verá. Y el reto fue doble para la mamá de Elizabeth Montoya y Marcela Montoya, que nos acompaña el día de hoy, dos hermosas gemelas que yo creo que recordamos no solamente por este comercial, sino por tu participación en televisión, en diferentes programas, han sido modelo, estuvieron en Soho, y Marcela, que es una querida amiga. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hermoso, mi Cristian, Luisa, ¿cómo están todos allá? Felices de poder tenerte. Felices de tenerte. A ver, ¿qué recuerdos te trajo ese comercial? Ay, Luisa, pues me trajo todas las chocoaventuras, como le digo yo, que viví, pues, y he vivido todavía, pues, al lado de mi hermana Elizabeth, porque al día de hoy, ¿para qué? Somos muy amigas y somos muy cómplices.
Qué bonito. Me consta. Y tienen algo muy particular, y es que también son, como les decimos, pues en el grupo de amigos igual de estalladas. O sea, cuando decimos estalladas estamos hablando de que son igual de irreverentes, igual de alegres, con una personalidad arrolladora, que yo creo que eso ha marcado también el éxito de estas dos grandes mujeres en los medios, porque Elisa también trabaja en medios en Bogotá y Marce acá en Medellín. Y quiero no solamente saludarla, sino, Marce, felicitarte también porque estás en una nueva etapa de tu vida que acá en Apuros valoramos, queremos y apreciamos mucho, y es que seas mamá. Entonces, felicitaciones por Emi. Empecemos por algo. Pues estamos hablando hoy del tema de mellizos y gemelos, pero yo sí quiero saber qué apuros ya te tiene Emilio, ¿cierto? ¿En qué apuros te ha puesto? No, pues en todo. Y a mi hermana Elizabeth también, porque aunque ¿Sí? ella esté lejos, claro, Elisa, imagínate que Elizabeth está sufriendo antojos, entonces te dice, tengo antojos, me voy a engordar por tu culpa. Mira, en serio, qué conexión tan bonita la de los gemelos. Y precisamente para eso te tenemos hoy, Marcia, acá, porque queremos que nos compartas esas experiencias, inclusive que te devuelvas a esa niñez para que nos cuentes qué tal ser gemela. Pues bueno, realmente ser gemela siempre ha sido un privilegio. Yo me he sentido demasiado privilegiada al lado de muchísima gente, empezando por la sorpresa, como mi mamá se dio cuenta que éramos gemelas, porque mi mamá estaba esperando un niño, y un niño muy grande. Y el día del parto se dio cuenta que éramos dos. Katy, O sea, ese fue un apuro para la mamá, porque llevaba una sola pañalera, lista. No, y de pues niño. claro. Y de niño, además. Y de niño, y le tocó entonces De niño. transformarla. Claro, entonces en mi casa había una cunita, había pues todo para un niño, entonces digamos que eso nos ayudó mucho a que desde pequeñitas siempre estuviéramos muy juntas, casi que podríamos decir que una sola persona. Las dos somos muy pues con una energía impresionante, somos estalladas como dice Cristian, pero tenemos cosas como muy diferentes. La una de alguna otra manera complementa a la otra. Hemos trabajado juntas y nos ha ido súper bien. Yo hablo con Elizabeth todo el tiempo, por videollamada, por el celular, mejor dicho. La conexión siempre ha sido muy firme. Ella es mi mejor amiga. Pues yo nunca tuve pues como pequeñita como, ay, tengo una amiga desde pequeña. No, mi mejor amiga es Elizabeth, y a mí me duelen las cosas de ella y a ella las mías. Mejor dicho, si tener un hermano es una bendición, tener gemelo es doblemente una bendición. Qué bonito. Qué lindo escuchar eso, Marce, y ahí vengo también con otra pregunta, y es en este ámbito, digamos, de los medios, el estar ustedes también desde temprana edad como expuestas a los medios de comunicación y ser gemelas, o sea, si normalmente al gemelo lo confunden, ¿ustedes cómo hacen para vivir, digamos, como esa vida dentro de la fama también? Pues es muy chistoso, porque digamos que Elizabeth y yo tenemos temporadas en las que somos muy parecidas. O sea, yo salgo a la calle y mucha gente cree que yo soy Elisa y me toca a mí saludar a personas que yo ni idea en la vida, pero igual yo saludo y abrazo y doy pico. Y lo mismo pues como ella. Ha sido una ventaja, por decirlo así, digamos que las dos somos comunicadoras, nos dedicamos a lo mismo, hacemos cosas muy parecidas, entonces en cuanto a conseguir trabajo ha sido una ventaja. En el modelaje fue una ventaja, cuando empezamos en la televisión también lo fue, tuvimos oportunidad de hacer varios comerciales para, como ustedes pudieron ver ahorita, pues hicimos también otros comerciales pues a nivel nacional e internacional. pero todos son experiencias que lógicamente pues le suman al baúl de los recuerdos, que muy seguramente pues cuando estemos ya viejitas y Emilio esté grande, nos sentaremos las dos a contarle y a reírnos. Hablando de experiencias, Marce, yo quiero que le compartas a todos los televidentes de En Apuros, de pronto esas situaciones que uno dice, ay, yo me caí y ella no estaba conmigo, y resulta que cuando llegué a la casa dijo, ¿qué te pasó? Yo sentí como esas cosas raras que pasan entre los gemelos. Más raro que lo del embarazo, o sea, en estos momentos Elisa con antojos, ya esto es otro nivel. Además de este.
Eso ha sido, digamos que Elizabeth es cero mecatera. Yo soy súper amante al dulce y Elizabeth no le gusta el dulce, no es mecatera, no es de chocolate, no es de torta. Y entonces me llama y me dice, quiero una torta llena de crema. Y yo soy como, ¿ya vas a comer una torta? Y entonces a mí me dio pereza el dulce y a ella le gusta en este momento. Entonces eso ha sido muy chistoso. Así digamos que en cuanto si a ella le pasa algo, yo lo siento, pues no hemos tenido, pues nunca tuvimos como esa conexión como de sentir lo que a ella le podía estar ocurriendo. Sin embargo, siempre hay como una cosita ahí, un instinto, digámoslo así, que cuando ella no está muy bien o yo no estoy muy bien, ella me llama y dice, ¿qué hubo? ¿Por qué usted está perdida? ¿Qué le pasó? Por telepatía, como decimos. Sí, por telepatía. Pero realmente sí, es una conexión demasiado, o sea, las dos hablamos al mismo tiempo, cuando estamos juntas y decimos lo mismo. Eso hoy también, Marce, y es que existe algo que ahorita veíamos en una nota, y es un término denominado criptofasia, que es precisamente ese lenguaje que generan los gemelos. Y entonces se comunican por señas que solo ustedes entienden, palabras que ustedes ya saben qué significan. ¿Cómo es eso entre hermanas? Sí, mira que eso es casi que hay uno por allá gritando un poquito. Tranquila. Es algo muy bonito porque, por decirlo así, yo la miro a ella y ella ya sabe si yo voy a decir sí, no. Es muy distinto, Cristian, ¿sabes? Es rarísimo porque incluso las palabras, y a veces somos las dos juntas y decimos, no repitas lo mismo. No, ¿por qué vas a decir lo mismo? Somos como que, bueno, sí, eso. Incluso muchas veces nos morimos de la risa, pues, cuando eso nos sucede. Pero ese tipo de cosas son muy bonitas. Mira que yo vi un documental de unas gemelas que incluso aplica pues mucho lo que tú acabas de decir, que ellas no hablaban con nadie. Desde pequeñitas y solamente se comunicaban entre ellas y se comunicaban con la mirada. Entonces ya sabían cómo iban a actuar cada una. Entonces, finalmente yo creo que eso tiene que ver, es que estamos juntas desde la nada. Marce, claro. Claro, cuando mencionas eso, inclusive me devuelvo como al colegio. ¿Cómo fue en el colegio? ¿Se hizo pasar una por la otra? De pronto la una era buena para las matemáticas y la otra para todo el tema artístico, entonces se intercambiaban papeles o no fueron tan traviesas como con este tipo de cosas. Sí lo hicimos. Tengo que confesar, no voy a decir si fue en el colegio o fue en la universidad, pero sí lo hicimos. O sea, está en la universidad, ahí viste un dato. Se echó al agua sola. No voy a decir dónde fue, pero sí tuvimos la oportunidad y en este caso fue Elizabeth la que me suplantó a mí y entonces a Elizabeth le decían Marcela, y le preguntaban y ella se demoraba como un rato y ella me cuenta que ella decía como, Marcela, yo soy Marcela. Marcela soy yo. No debe ser nada fácil. Dios sí, mío. no, es como uno como que, ay, Dios mío, se demora un poquito, pero como que ya, ¿cómo actuaría Elizabeth en este momento? Bueno, más o menos. Pero solo ha sido para lo académico, porque también por ahí hay mitos que también con los amores que juegan, que no hay que... Ay, no. No, qué pesar de mi hermanita si me está viendo, pero el gusto de los hombres de ella, lastimosamente para mí, no aplican ni 5. Yo creo que afortunadamente mejor, ¿no? Para no tener ese inconveniente. Entonces, pues afortunadamente en ese ámbito no tuvimos la oportunidad, no solamente en lo académico, también otra vez en otras circunstancias sí tuvimos como la oportunidad, pero en cuanto al tema de los amores y cosas así, no, súper respetable. Siempre tuvimos en cuenta que éramos dos personas muy parecidas y digamos que desde el momento en el que a ella de pronto le gustaba a alguien o a mí, ella era bueno, y bloqueado, es tan raro como que la cabeza lo bloqueaba. ¿Tienen de pronto algún miedo en común? De pronto pensar que te va a faltar tu hermana o otras cosas que hayan de pronto compartido. Sí, tenemos muchas cosas en común. Digamos que ahorita, por ejemplo, con el nacimiento de mi bebé, pues ella dice que ella es la segunda mamá del niño, como sea. Ella dice, yo soy la mamá.
nos da mucho susto perdernos de la una y la otra. Tratamos siempre en lo posible, ella vive en Bogotá y como dijeron pues ahorita ustedes, pero en lo posible tratamos de compartir pues como mucho tiempo. Yo viajo, ella viaja y lo que te digo, estos teléfonos hacen que definitivamente la vida sea muchísimo más sencilla y uno se pueda comunicar pues con ella y sentirla pues como muy cerquita, así no esté pues ahorita como con estos tiempos de pandemia y todo eso, ha sido un poquito duro, digamos, no podernos ver. No, cuando ella se fue para Bogotá, la chillada, fue como si se fuera a ir para Fiji, yo no sé. ¿Era la primera vez que se separaban? Sí. Ay, mira. Marce, acá quiero preguntarte algo también porque es muy lindo escucharte desde el amor que se tienen como hermanas y de esa unión, pero también de pronto, quizás no fue tu caso, ¿y qué consejo le darías de pronto a los papás que en estos momentos tienen gemelos, mellizos, trillizos, de que no se genere de pronto esa competencia? Porque digamos en el caso de ustedes, como lo decías, fue algo muy favorable para el tema laboral, pero quizás de pronto hay situaciones, ya sea sociales o de crianza, que no logran de pronto tener esa conexión y antes se vuelven como una especie de competencia y que sería una rivalidad muy charra porque son rivalidades en donde físicamente son muy parecidas, intelectualmente también lo pueden llegar a ser. ¿Cómo generar esos vínculos de amor dentro de la familia en este tipo de familias? Es cierto, tienes toda la razón. No solamente los papás a veces generan ese tipo de competencia. La sociedad siempre está tratando de comparar a los gemelos. Entonces, ¿cuál es más inteligente que el otro? ¿Cuál es el más lindo? ¿Cuál es el más feo? Yo creo que finalmente entender que los dos son seres que llegaron juntos al mundo, pero son individuales. Cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene sus fortalezas, su forma de ver la vida totalmente diferente. Apoyarlos como si fueran dos personas totalmente individuales, eso sí, pues siempre guiándolos a los dos como buenos amigos, porque eso son apoyo. Y de hecho, para toda la vida, ni siquiera cuando uno está pues, pequeñito, que digamos que se motiva un poquito más a hacer las cosas, cuando uno está grande también. Entonces yo pienso que es un tema para los gemelos que nos están viendo y para los papás, pues obviamente que están próximos a tener bebés gemelos o que tienen a sus gemelitos que están creciendo, es fortalecer siempre todos los valores que tengan cada uno, eso sí, priorizando la individualidad de cada uno y el gusto de cada uno. Pues yo pienso que eso es como lo más importante. El amor entre ellos siempre va a ser una cosa salida y a veces mucha gente ni siquiera la puede entender, ni siquiera las parejas. Para las parejas a veces es como, es que el amor de tu vida es tu hermana, y uno es como, sí, no, es mi hermana, pues, y es un amor de mi vida. Llegó primero. Es mi hermano. Marce, así es. Me causa curiosidad, ya viene Emilio en camino. ¿Cuántos meses tienes? Y quisiera preguntarte si de pronto en algún momento dijiste, donde tenga gemelos, donde venga de pronto y quiero, lo deseabas, de pronto soñabas con eso o decías, uy, es que qué tarea tan dura dos. No, sí, no, me asusté muchísimo. O sea, cuando quedé embarazada, pues uno lo primero que va a sus ecografías. Bueno, primero tengo 26 semanas, sí. Son 6 meses ya llegando a los 7. Entonces, digamos que sí le da a uno como mucho susto porque uno va al médico y es como que, ¿cuántos corazones está sintiendo? Dígame que uno. Porque sí, claro, o sea, eso es un reto, o sea, ser papá es un reto completo, pues imagínate de uno, ahora de dos. Yo admiro mucho a mi mamá porque, pues, o sea, dos, es que es todo, o sea, dos personitas que necesitan de ti todo el tiempo, pequeñitas, grandes, 2 universidades, 2 colegios, mejor dicho, sí. Muchas cosas en las que uno puede pensar, pero no, digamos que yo dije, bueno, si van a ser 2, lo recibo con mucho amor, pues, pero cuando me dijo que era 1, yo y mi pareja respiramos. Yo creo que él respiró más que yo. Un saludo también para el papá de Emilio, Marce. ¿Y qué les dirías precisamente a esas familias que en estos momentos están recibiendo la noticia de que van a tener 2 babies, de que van a tener de pronto como 2 personitas que se van a amar ahí por siempre? Bueno, 2, 3 o quién sabe cuántas. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería como tu consejo, tú que viviste en carne propia el ser gemela?
Pues primero los felicitaría y les diría que se preparen porque todo viene por partida doble, doblemente diversión, doblemente amor, doblemente pues pruebitas, todo viene por partida doble, pero finalmente que se preparen para recibir mucho amor de estas dos personas porque realmente son muy especiales y realmente es un milagro, o sea, que existan dos personas que lleguen al mundo, que compartan genéticamente toda la información, que aparte de eso, pues digamos que llegan y son la alegría de un hogar, pues no digo que yo sea la alegría del hogar, pues, pero sí, tener dos seres pequeñitos que cuidar y todo eso, yo creo que estos padres se deberían de sentir los seres más afortunados de la tierra, porque de verdad que los gemelos son personas que vienen a la vida a alegrarle la vida a cualquier familia, amigos, o si no, diga usted, Cristian, a ver. Bueno, no, me declaro impedido para opinar. Marce, muchísimas gracias y antes de irte no te quiero dejar ir sin que nos cuentes también cómo fue ese momento de este milagro, porque los que conocemos a Marce cercanamente también sabemos que en algún momento de tu vida dijiste como, bueno, mamá, no sé si sí, si no, o qué va a pasar. Narranos cómo fue ese momento, esa noticia, esa alegría que yo creo que si nosotros la sentimos, tú fue, digamos, como por el doble o el triple. Por ahí que sí, fue una alegría y sí, fue un milagro realmente, pues como el milagro de la vida, yo lo llamo así porque, como Cristian lo dijo, pues dentro de las posibilidades de tener un bebé, pues digamos que a trabajar duro, muy difícil la posibilidad, pues yo tenía unos problemas pues como unos miomitas y unas cositas pues que hacían, un útero que no estaba pues como muy bien organizadito y un montón de cositas, entonces digamos que yo no estaba esperando a Emilio. Emilio llegó cuando empezó la pandemia. Llegó la pandemia, o sea, yo me hice la prueba y al viernes ya que no se puede salir, que yo era como que pues un montón de cosas, pero al final pues dije, este bebé llegó a mi vida sorpresivamente sin estarlo buscando, llegó a sorprenderme, llegó a salvarme, llegó a regalarme mucha ilusión y yo considero que todas las mamás, a pesar que hay un susto pues grande porque hay una pandemia y todo eso, pues de todas maneras debemos sentirnos afortunadas porque pues digamos que ahorita no se puede cuidar un poquito más, puede consentir un poquito más al bebé y puede estar feliz. Entonces yo te voy a decir la verdad, Cristian, esto fue una sorpresa enorme para toda la familia y es un bebé que viene en camino a recibir muchísimo amor de los amigos, de la familia, de los papás, de todo el mundo. Entonces fue una sorpresa bastante grande, fue un regalo de Dios y bueno, así lo estamos recibiendo con muchísimo amor. Por allá se los tendré cuando ya esté... Mejor dicho, ya te iba a decir eso, Marce, te vamos a tener más adelante aquí en Apuros, te deseamos millones de bendiciones a ti, a Emilio, a toda tu familia. Gracias por regalarnos esa bonita energía hoy en nuestro programa, gracias por sacar de tu tiempo. ¿Y tú qué le quieres decir? Compartirnos esa experiencia que es realmente hermosa hoy en este tema de gemelos. Y Marce, las personas que quieran seguir, digamos, como tu proceso, esta gestación y finalmente, pues cuando nazca Emilio, ¿dónde te podemos seguir? Pues en Instagram estoy como @MarcelitaMJ y en Facebook estoy como Marcela Montoya Jaramillo. Y no, chicos, muchas gracias por la invitación, un abrazo y un beso muy grande, gracias por esa energía tan bonita y pues bueno, nos volveremos a ver y a abrazar lógicamente. Ay, sí. No de lejos. No de lejos. Bueno, un Marce, abrazo, bendiciones. Bueno, muchísimas gracias y bueno, yo creo que ahí tenemos una experiencia en carne viva, una experiencia propia de lo que es tener un hermano gemelo. Entonces, felicitaciones a todas las familias que en estos momentos tienen un embarazo múltiple y vamos a ir a un pequeño corte. Ya venimos con una recomendación especial también precisamente para ustedes. Estás viendo En Apuros. Los hermanos que nunca se pelean son como familiares lejanos. Panjak Gupta.
Yo sí me peleé mucho con mis hermanos. Cris. Yo también. Esa es una tarea que yo creo que todos tenemos ahí de tolerancia, paciencia, pero amor también, finalmente. Así es. Antes de despedirnos en este último corte, tenías una recomendación. Así es, precisamente para los hermanos, no solamente de familias múltiples, de gemelos, mellizos, sino también para todos los que tenemos un hermano en casa con nuestros bebés, tenemos algo muy especial, y es que Juan Pablo en algún momento nos recomendó Urra Héroes. Urra Héroes es esa página que ustedes pueden buscar en Google, en Internet, y van a darse cuenta que no solamente tiene la posibilidad de descargar unas imágenes para colorear, sino también son cuentos. Solo que esta vez hay una versión especial para los hermanos. Entonces busquen Urra Héroes Hermanos y se van a encontrar con un cuento totalmente gratis que ustedes pueden descargar, un cuento de los dos hermanos, donde los dos hermanos son los protagonistas. Entonces disfrútenlo y coloreenlo con sus pequeños. Bueno, ahí tenemos esa recomendación. A ustedes gracias por acompañarnos y les recordamos conectarse con nosotros de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde en Apuros por Telemedellín. Nos vemos. Chao.